Saludos familia, qué alegría que nos reunamos hoy una vez más para glorificar el nombre del Señor. La familia Impacto te da la más cordial bienvenida a nuestra reunión dominical. Y hoy estamos contentos porque es nuestra oportunidad una vez más para glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a orar y a colocar en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer en esta transmisión. Únete a nosotros en oración. Mi buen Dios, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Dios, porque nos reunimos desde distintos lugares, desde varias partes del mundo, Señor, para glorificar tu nombre. Hoy es nuestro día contigo, Señor. Hoy glorificamos tu nombre y te exaltamos, celebramos tu victoria. Te pedimos, Señor, que tú levantes el corazón del afligido, que tú sanes al herido, Señor, que tú hagas milagros y prodigios una vez más en medio de tu pueblo y que tú te agrades con la alabanza y la adoración que tu pueblo te rinde hoy. Te pedimos, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas y nos desafíe a ser diferentes para ti. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Con voz de victoria. Tú eres el eterno Dios. Brilla hoy tu luz, todos puedan ver. Sí, nos diste esperanza, Dios. Venciste la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está. Apláudalo, pueblos todos, gritar al Señor. Apláudalo y apláudalo, pueblos todos.
Buenas tardes, mis hermanos. Qué gozo es poder estar comunicándonos de esta manera en una ocasión tan especial como la de hoy. Quisiera felicitarlos, primeramente porque ustedes están respondiendo al llamado de Dios, cada uno en la obra y en el lugar donde Dios quiere que estén. Y quisiera, antes de continuar, leerles un breve pasaje en el libro de los Hechos. Aquí vemos a Pablo en su viaje misionero, donde iba e instalaba, comenzaba nuevas iglesias. Incluso en este mismo capítulo, del capítulo 14, encontramos que Pablo es apedreado en Listra. Pero él le dice a aquellos que considera ancianos, y cuando decimos ancianos no estamos hablando de una persona de 80 para arriba, estamos hablando de columnas de la iglesia, gente dedicada y consagrada a servir al Señor. Y dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y como dije antes, para mí es un gozo y un placer y un privilegio poder orar por cada uno de ustedes, encomendándolos al Señor como ancianos, como equipo de la Iglesia Impacto Cristiano. Vamos a comenzar entonces con el hermano Richard Carvatocto. Y ahora permítanme presentarle al nuevo equipo que Dios ha llamado para servir en la Iglesia Impacto Cristiano. Estamos tan contentos y un privilegio para mí hacer esto. Primeramente, tenemos en el ministerio infantil a nuestro hermano Richard Carvatocto Tineo. En el ministerio juvenil teníamos a la hermana Fe Panfield de Pistones, pero ahora está tomando a cargo el ministerio juvenil nuestro hermano Jesús Reina, junto con su esposa Eulalia y su hijita. Y en el ministerio de adultos tenemos un equipo formidable que el Señor ha llamado a trabajar con ellos. Tenemos al hermano Wilson Cabanillas, a la hermana Margarita Tapia y a nuestro hermano Walter Ramírez. ¡Qué bendición! Vamos a estar orando por cada uno de ustedes y queremos comenzar con el hermano Richard Carvatocto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Espíritu Santo que estás presente aquí, Jesús nuestro Salvador y Señor, venimos ante ti en esta tarde, pidiendo tu bendición, tu unción sobre mi hermano Richard Carvatocto. Señor, yo te doy gracias por la vida de Richard. Te doy gracias porque a pesar de que ha tenido que ir de aquí para allá, él siempre se ha mantenido y perseverado en tu palabra, en tus caminos. Y siempre ha demostrado ese llamado tuyo de trabajar con los niños. Algo tan especial y que lo hace tan bien. Señor, yo te pido en estos momentos que tú le des una doble porción de sabiduría y de carisma para con los niños, para que ese ministerio pueda crecer. Y es un ministerio tan hermoso porque de ahí van a los jóvenes y a los adultos y así como se van levantando las columnas de tu iglesia. Bendíceme, mi Señor, a Richard de una manera muy especial. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Y ahora me gustaría orar por nuestro nuevo ministro juvenil, nuestro hermano Jesús Reina, acompañado por su esposa Eulalia y su hijita. Vamos a orar. Padre, qué hermoso es poder ver una familia entera dedicada a ti. Y qué hermoso es ver que nuestro hermano Jesús ha respondido a tu llamado y está trabajando fuertemente en tu obra, con gracia, con amor y lleno de tu espíritu. Señor, yo en estos momentos quiero ponerlo delante de ti para que tú, Señor, los llenes diariamente de tu Santo Espíritu, para que donde Él vaya, camine, hable con jóvenes, esos jóvenes puedan ver lo que Jesucristo hace en la vida de un creyente, de un hombre que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Multiplica, Señor, multiplica sus dones, su carisma, su manera de ser, para que muchos, miles puedan venir, Señor, a conocerte. Bendice su vida, Señor, y la de su familia. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y ahora me gustaría orar y bendecir al equipo de adultos que está comprometido por la hermana Margarita, el hermano Walter y el hermano Wilson. Vamos a orar. Nuestro Padre y Señor, yo vengo ante ti trayendo a estas 3 almas que han demostrado su llamado hacia el ministerio de adultos. Señor, sabemos la importancia de los adultos en una iglesia. Sabemos, Señor, que si la familia viene, si los padres vienen, los hijos van a venir. Y es por eso, Señor, que tenemos este hermoso equipo que tú has llamado para que puedan hacer el trabajo tan necesario entre los adultos. Yo los bendigo y te pido, Señor, que tú multipliques su sabiduría, su conocimiento, su trato, su cariño, su amor hacia los adultos. Tenemos adultos de 40 años, pero tenemos adultos de 80. Y hay una gran variedad y se necesita de tu sabiduría, Señor, para tratar con ellos, para enseñarles, para ayudarlos a crecer en tu conocimiento, en tu verdad. Te pido, Señor, una doble unción sobre cada uno de estos 3 que has llamado, para que podamos ver grandes cosas sucediendo en este ministerio de adultos. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, yo quiero ahora pedirle al hermano y pastor Gidel que pueda orar por ustedes como equipo. Dios nos ha bendecido grandemente. Ustedes no pueden entender quizás la alegría que yo tengo dentro de mí de poder ver a Richard en el ministerio infantil, de poder ver al hermano Jesús con su familia en el ministerio juvenil y de ver al equipo del ministerio de adultos. Y no me olvido del pastor Gidel,
porque Él también está y siendo parte de este equipo. Y doy gracias a Dios que Dios ha puesto y llamado a ustedes en un momento tal como este, que no podemos hablar más que por medio de este medio, de Zoom. Pero gracias a Dios por eso. Y ahora le pido al hermano y pastor Gidel, si por favor puede orar por todo el equipo. Vamos a orar. Bueno, si tiene unas palabras, adelante, por favor, hermano Gidel. No, está bien. Vamos a orar. Que Dios te bendiga, ¿sí? Te quiero venir ante ti para que tú, en medio nuestro, como dice tu palabra, habites, oh Dios, en este equipo ministerial, de tal manera, Señor, de que tú seas nuestro guía, nuestro sostén, nuestro cuidador, nuestro protector, Señor. Padre, ayúdanos en el poder de tu Espíritu Santo, guiar a este rebaño, a la Iglesia Impacto Cristiano, en una unidad, en tu amor, en tu comprensión, para poder ayudar a muchas almas, oh Dios. Solamente que se puedan arrepentir y llegar a tus pies, que puedan sanar muchas heridas que presentan ellas, oh Dios. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de su esposa Eulalia, de Wilson, de Richa, de Margarita, de Walter. Que tu paz esté con ellos, que tu Espíritu Santo esté habitando diariamente en sus hogares, dándole la sabiduría para conducir, Señor, de una manera sabia a la grey. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de servirte en medio de Cruz de la Esperanza. Y sabemos que grandes cosas, oh Dios, vendrán para tu iglesia. Quiero ponerlos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Dios los bendiga y los use grandemente. Ya lo está haciendo, quiero que sepan, pero lo va a hacer mucho más grande si nos mantenemos firmes en Él. Ustedes son la columna de Impacto Cristiano. Dios me lo bendiga. Qué hermoso es y qué gran bendición nos permite el Señor en alabarle con libertad como familia. Gracias al Señor por esta oportunidad. Y hoy continuamos con nuestra serie Hombres comprometidos con Dios. Hoy es nuestro último mensaje dentro de esta serie. Hombres comprometidos con el Señor. Hombres que Dios levantó en un momento y que Dios pudo usarles y que sus vidas fueron de bendición a otros. La primera oportunidad, recordemos que hablamos de Jeremías, un profeta que sintió compasión por el pueblo de Judá, ardía en su corazón las palabras del Señor y envió un mensaje de aliento en medio de una desolación. Después de ello, hablamos acerca de un joven gobernante, el rey Ezequías, que acudió a Dios en medio de un momento de crisis, de depresión, cuando un gobierno enemigo quería invadir a Judá y destruirla. Él acudió a Dios y pudo ver la mano de Dios salvándole, levantándole. La semana pasada hablamos de uno de los 12 discípulos de Jesús, muy diferente a todos, ¿no? Un discípulo que quería y prefería que otros tomaran los primeros lugares, pero un discípulo con un corazón diligente y que ponía sus recursos en las manos de Jesús para que Dios obrara, para que se viera el poder de Dios para bendecir a otros también. Vimos a Andrés, hablamos de Andrés la semana pasada, ese discípulo diligente, presto al servicio de Jesús y su obra. Y hoy vamos a hablar, y finalizamos nuestra serie, de 3 jóvenes que ustedes conocen la historia. De estos jóvenes que encontramos en uno de los primeros capítulos del libro de Daniel. Específicamente en el capítulo 3 vamos a basar el mensaje de hoy. Sus nombres son Sadrac, Mesac y Abednego, pero sus verdaderos nombres eran Ananías, Misael y Azarías. El mensaje de hoy lleva por título Sadrac, Mesac y Abednego, la obediencia que Dios demanda.
Y vamos a revisar a la luz de la palabra y de estos pasajes 3 aspectos importantísimos de la vida de estos jóvenes que a corta edad, la obediencia que tuvieron al Señor pudo bendecir sus vidas de una manera que jamás lo esperaron. Entonces todos conocemos la historia de estos 3 muchachos, estos 3 jóvenes, donde Aspenaz, el jefe de los eunucos del rey Nabucodonosor, les cambió el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos junto a Daniel eran parte de los israelitas que habían sido deportados a Babilonia y que se dedicaron a ser preparados, a que les entrenaran para poder prestar un servicio dentro del palacio del rey Nabucodonosor. En los versículos del 4 al 7 del capítulo 3 podemos leer esto. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sol de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Al oír el sonido de los instrumentos, de la flauta, del tamboril, los instrumentos de música, había una orden directa, una orden clara de postrarse y adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Pero estos 3 jóvenes se pusieron en aprietos con el rey a quien trabajaban, a quien le trabajaban. Ellos decidieron no hacerlo. Ellos se negaron, se rehusaron a hacerlo. Y esto les causó un problema. Entonces, el primer punto que quiero traer con ustedes, que quiero que revisemos a la luz de la palabra, es que la obediencia que Dios demanda exige una decisión determinante. En los versículos del 8 al 14 podemos ver cómo unos caldeos los acusan malintencionadamente. Los acusan de una forma maliciosa para que el rey haga con ellos algo, para que su vida sea acabada, para que los lancen al horno de fuego. Pero maravillosamente Dios hace prodigios a quienes se atreven a obedecerle. La obediencia que Dios demanda exige una actitud, una posición determinante. Entonces ellos pudieron haberle respondido al rey cuando acuden ante su presencia. El rey los manda a llamar: llámeme a Sadrach, Mesach y Abednego, que vengan acá. Necesito hablar con ellos. Pero el rey quería saber la verdad. Y les pregunta: ¿es verdad que ustedes no han querido adorar la estatua? ¿Es verdad que ustedes no quieren postrarse ni adorar la estatua que yo mandé a erigir? Sin embargo, ellos habían tomado una decisión de adorar solo a Dios, de glorificar solamente al Señor. No iban a compartir su devoción con alguien más. No se iban a rendir a alguien más, no. Su adoración era únicamente a los pies del Señor. Y no iban a cambiar de actitud. Y si era necesario, iban a morir por obedecer al Dios en quien habían creído. Por obedecer al Señor de sus vidas. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, cuando nosotros decidimos entregar nuestras vidas a Él, cuando nosotros decidimos verdaderamente vivir en obediencia al Señor, es posible que esta decisión nos traiga oposición. Traiga oposición de nuestros familiares,
Traiga oposición de nuestros amigos. Traiga oposición de los compañeros de trabajo, de los compañeros del colegio, de la universidad. Es posible que seamos rechazados. Es posible que la gente no nos entienda por qué actuamos como actuamos. Es posible que la gente no entienda que esta vida que el Señor nos permite acá en la tierra, tenemos que aprovecharla de la mejor manera. Y si tú has decidido entregar tu corazón al Señor, es posible también que hayas tenido oposiciones. Porque es que la gente no comprende por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hablamos como hablamos? Obedecer y servir al Señor. Obedecer y seguir a Jesús. Capaz de dejarlo todo por seguir al Señor. Aunque hayan cosas que nos beneficien o no. Tenemos que saber que las decisiones que tomemos en nuestra vida tienen repercusiones eternas. Tienen consecuencias en el futuro. ¿Estás consciente de esta realidad? ¿Estás consciente de lo que esto implica? Veamos este video. Nací en un hogar cristiano de cuarta generación, o sea que ya mis tatarabuelos eran cristianos y empecé cantando en el coro de la iglesia, pero cuando comencé en mi adolescencia a escuchar que podía cantar, me empecé a apasionar con esto de ser músico y me apasionó tanto que decidí hacer mi grupo de rock. Y ahí, bueno, tuve un conflicto con mi mamá porque como madre cristiana, ver que su hijo hacía música rock era un problema. Tuvimos diferencias, peleas. En un momento dado ya mi mamá no quería discutir más conmigo y decidió decirme: hijo, mirá, ahí está la puerta. Si vos no respetás a Dios, si vos nos amás a nosotros como familia, pero no podés respetar a que Dios está en primer lugar, no hay un lugar para vos en esta casa. Le dije, bueno, perfecto, me voy. Estuve tocando por toda Latinoamérica, abriendo shows para bandas de rock de Estados Unidos, abriendo espectáculos como el Monster of Rock, con bandas como Megadeth, Queensryche, etcétera, 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 Marilyn Manson, Rammstein, y las que se puedan imaginar durante muchísimos años. Y en un momento, en una gira a México que íbamos con la banda, me secuestraron, a mí y a toda mi banda. Y estuvimos varias horas secuestrados, amenazados de muerte. Uno de ellos decide hacerme una pregunta y me amenaza de muerte y me dice: ¿crees en Dios? Y yo dentro mío no sabía qué contestar porque dije: no tengo nada que ver con Dios, estoy del lado contrario de Dios y este hombre también es un criminal, un secuestrador. Y de adentro de mi estómago salió decir sí. Y hasta me asusté cuando le dije sí. Y él me dijo: si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Horas después nos liberaron, pero desde ese momento hasta que logramos llegar al hotel, yo sentía que Dios estaba conmigo. Yo me fui al baño y me arrodillé y recordé las oraciones de mi madre y recordé a mi iglesia y recordé lo que aprendí de niño, los versículos. Todas esas cosas vinieron a mi cabeza y yo decía: Dios, ¿por qué me salvás a mí si yo hice todo mal? Y me gustó, no podía entender ese amor, no podía entender su presencia en ese momento que abarcaba el lugar. Yo estaba arrodillado en el baño, me levanto del baño, abro la puerta, veo al resto de los músicos llorando, entra el manager y lo primero que me salió a decirle es: Dios me salvó y esta banda se terminó y yo no toco más y me vuelvo a mi casa. Cuando llegué al aeropuerto en Argentina, la primera persona con quien me encuentro era la persona con quien pensaba no encontrarme. Y esta persona era mi mamá, que por muchos años oró por mí y yo la desprecié y la insulté. Recuerdo que la vi parada ahí y me acerqué. Ella ya no se encontró con el niño de 17, 18 años que se fue de la casa buscando ser estrella de rock. Se encontró con un adulto, con un tipo grande, todo tatuado. Y no la abracé ni le dije: mamá, te amo. ¿Qué pasa? No. La miré y le dije: ¿por qué a mí?
porque yo de alguna manera entendía que mi mamá era como Dios en la casa, era como esa presencia de que ella estaba tan apasionada por Jesús que prefirió dejarme ir antes de que yo me quedara descontrolando y destruyendo toda la casa. Ella me contesta, ¿sabés por qué? Porque Dios esta noche respondió mi oración. Yo y muchas mujeres oramos por vos durante 13 años y hoy Dios respondió mi oración. Yo sé en quién deposité mi fe. Y ese es el mensaje que quiero dejarle a todas las madres que están mirando este testimonio. Sepan que Dios tiene poder en la oración. Cuando se juntan esas madres a orar, Dios puede cortar el pacto diabólico que tenga tu hijo, tu esposo, tu familiar, un hermano, quien sea, ir a buscarlo. Y yo espero, en oración, que ojalá que cuando Dios vaya a buscar a tu familiar, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, Él tome la misma decisión que tomé yo, porque hay libre albedrío, y pueda decir, sí, creo en Dios. ¿Ok? Que Dios los bendiga. En el versículo 15 del mismo capítulo 3 vemos cómo el rey Nabucodonosor les da una última oportunidad. Si no se postran y adoran la estatua que él hizo, van a ser echados al horno de fuego ardiendo. Y es interesante porque quizás el rey no entendía por qué no lo hacían, por qué no adoraban a esa estatua. Y como dije anteriormente, hay personas que no entienden por qué nosotros tenemos las conductas que tenemos. Resulta que nosotros hemos sido llamados a atrevernos a ser diferentes, a vivir una vida distinta. El cristiano tiene que tener una conducta diferente a la conducta a la gente que no tiene al Señor. Hemos sido llamados a ser distintos, a nadar contra la corriente, a decir la verdad cuando todos dicen mentira, a vivir una vida de fe en un mundo que se niega a creer, a practicar una conducta moral decente, de valores, en un mundo pervertido. A eso ha sido llamado el cristiano. Atreverse a ser diferente, a estar alegre y gozoso en medio de las aflicciones, a estar feliz, gozoso, con paz en medio de las situaciones difíciles, a sentir la paz del Señor y el gozo del Señor ante la pérdida de un familiar quizá, a no pagar mal por mal, a pedir perdón aunque yo haya sido el agraviado. Es que el reino del Señor, el reino de los cielos es diferente al mundo. Y los ciudadanos de ese reino tienen que tener una conducta diferente al resto del mundo. A no confiar en mi propia prudencia o en mis capacidades, sino a confiar en el Señor. A eso hemos sido llamados nosotros, aunque el resto de las personas no lo entienden. A no copiar en el examen, aunque todos se hayan copiado. A decir la verdad por encima de lo que pase y cueste lo que cueste. Reflexionemos en esto. Nuestro comportamiento refleja la actitud de verdaderos cristianos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto del mensaje de hoy. Y el punto resaltante de la vida de estos tres jóvenes en cuanto a la obediencia a Dios es que la obediencia que Dios demanda, que Dios exige, nos invita a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Leamos los versículos del 15 al 18. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego habían sido engrandecidos gracias al favor de Dios, porque decidieron no contaminarse con la comida del rey. Pero había llegado el momento de pasar por el desafío de doblegar su voluntad a la voluntad de Dios, de doblegar sus planes al propósito de Dios. Obedecer a Dios significa rendir mi voluntad a la voluntad del Señor. Poder entender y tener la convicción de que el plan de Dios, el propósito de Dios es mayor que el mío y va a ser de más bendición a mi vida que lo que yo pueda planificar y pensar, que lo que yo pueda tener ya trazado como meta, indistintamente de que vea el beneficio de inmediato o no, indistintamente de que tengamos esa esperanza de que va a escampar, pero que sigue lloviendo fuerte. Indistintamente de que aún esté en el medio de la situación difícil, puede estar confiado de que el plan y el propósito de Dios va a ser de bendición para mi vida, para los míos. Pero hay que seguir obedeciendo al Señor. Hay que seguir confiando en el Señor. Hay que seguir aferrados al Señor. Y no dejarse vencer en medio del momento de la prueba, en medio del momento de la dificultad. A estos tres jóvenes le cambiaron el nombre. Estos tres jóvenes fueron sacados, llevados de un país a otro que no era el suyo. Estos tres jóvenes fueron obligados a aprender una cultura que no era la de ellos, un idioma que no era el de ellos, a vivir en un país que no era el de ellos, a servir en el palacio de un rey que no era el de ellos. Y quizás muchísimas cosas más que no vemos que la Escritura narra, por las cuales tuvieron que pasar ellos. Pero algo sí es poderoso, es que ellos no cambiaron su identidad. Les cambiaron el nombre, pero no su corazón. Les cambiaron la cultura, pero no su devoción a Dios. Aprendieron una cultura, pero no su rendición ni su obediencia a Dios. Eso no lo negociaron. Su interior, su esencia, sus convicciones, su fe, su obediencia era la misma, porque ellos habían conocido al Señor. Ellos sabían quién era su Dios. Y si ellos se mantenían en obediencia al Señor, no importa en el país que estuviesen, no importa dónde estén, no importa en qué situaciones iban a estar o estuvieran pasando, su Dios les iba a ayudar si ellos se mantenían en obediencia a Él. Y hablando de la obediencia, el ejemplo supremo de obediencia lo encontramos en nuestro Señor Jesús. Hebreos capítulo 5, del 5 al 9, dice lo siguiente. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuestro Señor Jesús clamó al Padre por este momento que iba a pasar.
Él sabía que iría a la cruz a morir. Y clamó al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Y fue un momento, fue un tiempo a lo largo de su vida donde el Señor, por lo que padeció, dice el versículo, aprendió la obediencia. Donde la obediencia y la sumisión al Señor en medio del sufrimiento, en medio de la presión, fue la clave de todo. Fue lo que marcó la diferencia, y gracias a esa obediencia perfecta delante del Padre es que puede ayudarnos a hacer y a vivir en obediencia a Él. Gracias a esa sumisión y obediencia al Padre es que el Señor Jesús nos comprende, nos entiende y nos puede fortalecer y ayudar en medio de la prueba de la obediencia al Señor. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier presión, Jesús nos puede acompañar, nos acompaña a atravesarla. Así que no estamos solos porque el Señor Jesús está con nosotros. No estamos solos porque Él nos acompaña. No estamos solos porque Él nos entiende y va de la mano con nosotros. A continuación veamos este video. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi Salvador, mi Señor, como dice la canción, por siempre. En medio del caos, en medio de la dificultad, en medio del problema, cuando ya no pueda más, ahí está el Señor. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Nos mantendríamos firmes y en obediencia al Señor, aunque vengan sufrimientos a nuestras vidas? A pesar de los sufrimientos y de las presiones que puedan venir a nuestras vidas. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, porque hay razones
Hay muchas razones por las cuales mantenernos en obediencia al Señor. Porque la obediencia que Dios demanda siempre producirá resultados favorables a nuestras vidas. Si leemos el versículo 18, ellos vienen diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. No es necesario que nos emplaces con esta pregunta. Ya nosotros hemos tomado una decisión. Dios puede librarnos de tus manos, pero si no lo hace, sabe que no vamos a adorar, a postrarnos ni a adorar a la estatua tuya. ¿Podríamos nosotros llegar a morir por defender la verdad del Señor? ¿Por defender la verdad de Cristo? Es una pregunta que tiene que estar fija en nuestra mente y que tiene que tener una respuesta determinante también. ¿Podemos nosotros tener esta actitud que tuvieron estos 3 jóvenes? De no rendirse y negociar su devoción y su adoración a alguien más sino al único y verdadero Dios. Ellos pudieron negociar su vida. Mira, hoy no adoramos al estatua, pero mañana sí lo vamos a hacer, o a partir de este momento sí lo vamos a hacer, Dios. Buscar salvarse, pero no, se mantuvieron firmes en su decisión. Prefirieron obedecer a Dios antes que a cualquier decreto del rey. A pesar de que esto le llevara a la muerte. Y fue esa obediencia por la cual Dios obró un prodigio, obró un milagro en favor de ellos, que envió a su ángel para salvarles. Dios es absoluta y suficientemente poderoso como para salvarnos de cualquier situación. Pero hay algo que dijeron estos jóvenes, y dijo, pero si no lo hace, si Dios no lo hace, esta frase tiene un poder, porque es el resultado que genera el proceso de obediencia al Señor. Es aceptar la voluntad suprema de Dios en nuestras vidas. Aunque Dios puede librarnos, porque es suficientemente poderoso como para hacerlo, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, Dios permite que pasemos por momentos de desierto, de dolor, de dificultad, a fin de formar en nosotros un corazón obediente, un corazón dependiente de Él, un corazón que se aferre a Él y a sus promesas. El propósito de Dios para la vida del hombre no es que esté exento de dolor. Fue para que lo conociera, le amara y le adorara. Para que el fundamento de su vida sea Cristo. Y que para que el hombre pueda parecerse a Jesús, pueda ser seguidor de Él, sea su meta principal. Un ejemplo, el único ejemplo de la obediencia perfecta. Sadrac, Mesach y Abednego pasaron la verdadera prueba de fuego. Vieron cómo Dios les libró, cómo Dios envió a su ángel y les rescató. Mas dice la Biblia que ni aún olían a humo, ni un cabello de ellos se quemó. Dios obró un milagro, prodigios para la vida de ellos en una tierra que no era la de ellos. Dios pudo glorificar su nombre en ellos, porque ellos decidieron obedecer a Dios por sobre todas las cosas, pasara lo que pasara, viniera lo que viniera. ¿No quieres tú en esta oportunidad seguir el ejemplo de Sadrac, Mesach y Abednego? Te invita el Señor a vivir una vida de obediencia y de sometimiento como la tuvieron estos hombres, estos jóvenes, que decidieron obedecer a Dios, pasara lo que pasara. Los resultados de la obediencia que Dios exige siempre serán favorables para nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor como Él demanda, siempre va a haber una bendición para nosotros.
El versículo 28 del mismo capítulo 3 dice lo siguiente. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Cómo pudo este rey glorificar y bendecir el nombre del Señor? Que obró un milagro salvando la vida de estos 3 jóvenes. Hay muchas razones por las cuales confiar en la palabra de Dios, confiar en el Señor. Y cuando estemos pasando por el momento de la prueba de nuestra obediencia al Señor, los momentos de dificultad, los momentos de depresiones, podemos recordar lo siguiente. Cuando te sientas cansado y con muchas cargas, recuerda que Jesús te puede brindar descanso. Te brinda el descanso que tú necesitas. Mateo 11:28. Cuando te sientas desconsolado y angustiado, recuerda que Dios te brinda el consuelo que tú necesitas. 2 Corintios 1 del 3 al 4. Cuando estés atravesando por momentos de temor y peligro de muertes, recuerda que Dios ha prometido que estará contigo siempre. Salmo 23, versículo 4. Cuando pienses que nadie puede ayudarte, nadie puede oírte, recuerda que el Señor puede oírte cuando clames a Él las veces que sea necesario. Jeremías 33:3. Cuando te sientas afligido y triste, Dios te dice que confíes en Él, que Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. Cuando te sientas herido por alguna situación, angustiado en tu corazón, con tu corazón quebrantado, recuerda que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Y todas estas promesas de parte del Señor, toda esta cantidad y muchísimas más de promesas están en su palabra para nosotros y están disponibles para aquellos que acuden a Dios por su bondad, por su amor, por su paz, por su misericordia. Siempre y cuando vengamos delante de Él con un corazón sumiso y obediente a Él. La obediencia que Dios demanda de sus hijos exige que tengamos una posición, una actitud determinante. De no negociar con el mundo, de mantenernos firmes en los caminos del Señor y hacer lo que Él nos pide. Eso es obediencia. Eso es obediencia al Señor. Hacer lo que Él pide en su palabra que nosotros hagamos. La obediencia que Dios demanda, la obediencia que Dios exige a sus hijos, es una invitación a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque sus planes son mejores que los míos. Porque Él tiene un plan y un propósito perfecto para mi vida que quizás muchos puedan desconocen. Porque Dios tiene todo el control. La obediencia que Dios demanda de sus hijos siempre traerá resultados favorables. Siempre va a traer bendición a la vida de aquellos que deciden obedecerle y seguirle, servirle al Señor, adorar al Señor de todo corazón, con una entrega verdadera. Así como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, que se entregaron por completo. Y así fue que pasaron la verdadera prueba de fuego de sus vidas. Eso me recuerda a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que habla de que fiel es Dios, que no va a permitir que ninguna tentación, que ninguna prueba venga a nuestra vida que nosotros no podamos soportar, sino que Él va a enviar la salida. Él va a traer solución a nuestras vidas. Te reta el Señor, nos reta el Señor hoy
a vivir una vida de verdadera obediencia a Él? Querido amigo o amiga que nos ves en este momento, quiero hacerte una invitación muy especial. Si tú aún no has decidido obedecer al Señor entregándole tu vida y tu corazón, este es el momento. Esta es tu oportunidad. Si tú quieres entregar tu corazón a Dios y empezar a caminar de la mano de Cristo en obediencia a Él, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti, necesitado de ti. Quiero, Señor, confesar mis pecados delante de ti, que he hecho lo malo delante de ti, Señor. Perdona mi pecado, me arrepiento de ello, Señor. Te recibo como mi Señor, único Dios y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame el regalo de la vida eterna. Desde hoy he decidido caminar contigo y obedecerte a ti. Te confieso como mi Señor y Salvador y sé que nada ni nadie me separará de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración conmigo, déjame felicitarte y darle gloria al Señor por este momento. Estamos contentos de que hayas entregado tu corazón al Señor y te unas a nosotros con la mejor decisión que alguien puede tomar en su vida. Sabes, queremos conocerte, queremos saber de ti. Por favor, comunícate con los números que ves en pantalla. Hay una información importantísima que nosotros queremos compartir contigo. Queremos conocerte y hay bendiciones de Dios a tu vida que empiezan a llegar hoy mismo. Muchas gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Qué bendición saber que contamos con una familia enorme, con la mejor familia y la familia más grande de toda la tierra. Que Dios bendiga tu vida y te regale una semana de victoria en el nombre de Jesús. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima semana.